Continuando con nuestra casa en 3 dimensiones, haremos lo siguiente. Necesitamos generar una polilínea con el piso de la casa. Vamos a generar una polilínea cerrada. Vamos a nuestro comando polyline. Para girar, recordamos que apretamos Shift y la rueda del ratón a la vez y movemos el ratón. Y vamos generando nuestra polilínea. Y damos close o cerrar. Ahora vamos a extruir. Seleccionamos nuestra polilínea, enter, hacia arriba, punto 15 y enter. En este momento nos vemos tentados a unir nuestro piso con las paredes. Como posteriormente nosotros lo vamos a utilizar para aplicarle distintas texturas, ahora no vamos a unirlo, sino que lo vamos a cambiar de capa. Vamos a piso 3D. Aquí vemos que los volúmenes se interceptan. Deberíamos sustraerle a nuestro piso los muros, pero en este caso el muro se borra. Un método podría ser copiar todos los muros en su mismo lugar e irlos restando, y cuando desaparecen tenemos la copia, digamos. Otro podría ser, más efectivo a mi gusto, crear un objeto de interferencia con esta herramienta. Seleccionamos todos nuestros muros, vamos a girar para verlo lateralmente, enter, y ahora nuestro piso, y damos otro enter. Aquí en rojo se marca un volumen interferencia o un volumen común entre esos dos sets de volúmenes. Si damos close y está marcada esta opción, se va a borrar automáticamente. Por lo tanto, vamos a desmarcar y dar close. Nosotros estamos trabajando en la capa muros, por lo tanto, ese volumen se ha generado en dicha capa. Vamos a seleccionar de esta forma y vamos a pasarlo a la capa piso 3D. Nos pasamos a esa capa y apagamos muros 3D. Bien, ahora sí podemos hacer una subtracción entre este objeto, enter, y todos los demás, que los vamos a seleccionar en 2 etapas para no seleccionar también el piso. Damos enter y ahí tenemos nuestro piso sin los muros. Ahora prendemos nuestra capa muros. Lo que vamos a hacer ahora es generar los volúmenes de dintel y de antepecho en las aberturas. Bueno, en este caso necesitamos retirar el volumen del piso. Para eso tenemos una herramienta muy práctica que se llama pulsar tirar o press pull en inglés, la cual funciona de la siguiente forma. Cuando el cursor está sobre la cara a la cual queremos extruir o quitar el objeto, damos un clic y se genera un volumen. Si lo hacemos hacia atrás, ese volumen se va a ver disminuido, digamos. Hacemos clic ahí. Y ahora vamos a generar simplemente una línea en esta cara. Por lo tanto, me acerco a esa cara, vieron que queda como activa. Me acerco a ese punto, subo y vamos a darle el valor del antepecho, que es 0.80, enter. Y hacemos una línea hasta la siguiente arista. Volvemos a repetir el procedimiento. De aquí para arriba, 2.2, enter, hasta la arista perpendicular y enter. Vamos a nuestra herramienta pulsar tirar o press pull, seleccionamos la cara que queremos extruir y hacemos un clic hasta donde queremos extruir. Lo mismo aquí y enter. Aquí se generó una línea porque estos volúmenes
están separados. Deberíamos realizar una unión entre ambos volúmenes. Vamos a la herramienta, seleccionamos uno de los volúmenes y aquí vemos que se activa un cuadro. Al hacer clic en una zona en la que hay dos objetos, tenemos el piso por un lado y los muros por otro, se abre un cuadro que me permite seleccionar uno u otro. Esto se llama ciclo de selección y se enciende mediante este icono. Por lo tanto, ahí seleccionamos el muro, que es color cian, y ahora hacemos un clic también en el muro color cian y damos enter. Ahora, perfectamente unidos, desaparecen esas aristas. Este procedimiento debemos repetirlo en cada una de las aberturas y luego continuar con nuestra casa en 3D.